no me va a dar miedo, voy a seguir hablando conforme a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Gloria a Cristo Jesús. Que siempre esté ese celo en nuestro corazón por la palabra. Amén. Que no sea como dice, no es que toca porque aquí en el movimiento así. No, hermano, en nosotros todo debe estar, en los miembros de las iglesias y en todo debe estar ese celo por mantener, por vivir, por adornar, por guardar, por enseñar la sana doctrina, por retener, como dice la palabra, la forma de la sana palabra. Gloria al Señor. Eso es importante, amados. Si el Señor nos permite, en 4 años, si no ha venido y estamos todavía, que el Señor nos dé la oportunidad de volver a estar en otro congreso, ¿verdad?, aquí en Sudamérica. No sabemos dónde sea, pero si es aquí, pues gloria a Dios. Si es en otro país, amén. Pero, hermano, estamos seguros de que, entre tanto que el día dura, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir estableciendo nuevas iglesias. Amén, amado hermano. Cada obrero, cada supervisor, cada presbítero. Yo creo que esto es como una inyección, hermano. Tenemos que llegar con la visión. Tenemos que llegar con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo a trabajar, a fundar nuevas iglesias, a preparar nuevos obreros. Amén. Para seguir el avance que Dios quiere darle a la obra del Señor. Quiero invitarles a que abramos la Biblia allá en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18, versículo 20. Aleluya, gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor, voy a leer algunos versículos. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres Dios grande y poderoso. Señor, gracias por tu presencia, por este evento tan maravilloso, por todas las cosas que tú nos has concedido desde el comienzo hasta esta hora. Recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. Permítenos, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta no vuelva a ti vacía, sino que esta palabra quede en nuestro corazón, que haya lugar tu palabra en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo la lleve a lo íntimo de nuestro ser. Padre, permítenos ser bendecidos, edificados, que esta palabra
sea una bendición. En el nombre de Cristo Jesús, pongo mi vida en tus manos para que tú la tome y la use como un instrumento y que tu palabra corra y llegue a cada oyente en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Tengan la bondad, amados hermanos, de tomar su lugar y vamos a meditar en esta hora de estos versículos que hemos leído. Quiero titular esta meditación ¿Cómo está nuestro altar? Al leer este capítulo 18, específicamente desde el verso 20 hasta el final, uno aprecia, se da cuenta que en los días de Elías, pues el pueblo había dejado a Dios, el pueblo había abandonado la ley, el pueblo había abandonado la casa de Dios, el pueblo no se congregaba para adorar, exaltar y reconocer el señorío de nuestro Dios, sino que más bien se habían apartado, descarriado, le habían dado la espalda a Dios y se habían ido en pos de dioses paganos, dioses que adoraban las naciones paganas. Lo triste es que este pueblo había sido enseñado en la palabra de Dios. Y no solamente había sido enseñado, había experimentado el poder de Dios en sus vidas. Como dijera Dios a través del profeta Jeremías, este pueblo ha hecho dos males. Primero, han dejado a Dios, fuente de agua viva. Segundo, han ido a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Este pueblo había hecho exactamente esto. Habían dejado al verdadero Dios, al Dios que les había sacado de la esclavitud y que les había dado lugar firme en la tierra de Canaán. Les había llenado de bendiciones y había puesto, como dice el profeta Isaías, los había colocado en una ladera fértil y había quitado todas las piedras y espinos y los había plantado de vides escogidas. Y Dios levantó allí una torre, hizo un lagar y esperaba que diesen uvas, y dieron uvas silvestres. Y el lamento de Dios a través del profeta es: ¿qué más hubiera yo hecho a mi viña que yo no hiciera? ¿Qué fue lo que me faltó como Dios haber hecho por este pueblo? Puse todo lo que era necesario, les escogí, les planté, les aboné, envié la lluvia a tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Estuve pendiente. Al decir que edificó una torre, habla de la vigilancia, de la protección, de la seguridad de Dios. Y luego había hecho un lagar. El lagar se hacía donde se recogía luego las uvas y donde allí se llevaba ese producto para extraer el vino. El Señor dice: esperando yo que diesen uvas, dieron uvas silvestres, ácidas, amargas. Es decir, que dieron el fruto que no debieron haber dado. Dieron el fruto como si hubieran sido abandonados y hubieran sido sembrados por allá en algo silvestre, por allá en el desierto,
y el Señor los hubiera abandonado y nunca hubiera estado pendiente de ellos, pues era lógico que dieran ese fruto. Pero en el caso del pueblo de Israel, Dios estuvo ahí, Dios estuvo pendiente, Dios los bendijo, Dios les ayudó con todo, pero el pueblo le respondió mal. El pueblo no agradó a Dios. El pueblo no le dio el fruto que Dios esperaba, sino que le dio un fruto contrario. Ese es el fruto de la carne, el fruto de su pecado. Es el resultado de su extravío, es el resultado de haber abandonado a Dios. Por eso dieron un fruto silvestre. Dice que el Señor tuvo que quitar el portillo, la cerca y todo, y los dejó a la merced de sus adversarios, de sus enemigos. Dice que entonces como bestias entraron para hollar a Israel. Fueron castigados en diferentes oportunidades. Sin embargo, el pueblo nunca aprendió la lección. Uno puede ver también que Elías encontró en el verso 30 que el altar estaba arruinado. Dice, pero el altar, todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto habla de descarrío. Cuando se deja la palabra de Dios, hay descarrío. Lo primero que se hace para que una persona se aparte de Dios es cuando deja de oír la palabra. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y cuando se quita el oído de la palabra de Dios, no se escucha, no se le da la atención debida, entonces entra la frialdad, la indiferencia, la pereza, en el desgano en el corazón, y entonces viene el descarrío. Si miramos en la Escritura, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en los días del sacerdote Elí, el pueblo también estaba en similares condiciones. Y dice el versículo 1 que en aquellos días no había visión con frecuencia y que la palabra de Dios escaseaba. Y habían desórdenes dentro del sacerdocio, abusos de autoridad, y habían cantidad de cosas que hicieron que el pueblo dejara de congregarse. Ya no querían ir a la casa de Dios, porque no había palabra, no había nada que los animara, que los ayudara. No había la amonestación ni la enseñanza de las Escrituras. Entonces el pueblo se apartó, el pueblo se descarrió, y más adelante usted puede ver cómo la gloria de Dios fue quitada de ellos y cómo ellos caen en una condición lamentable y triste por causa de haber dejado a Dios, haber dejado la palabra de Dios. Si usted mira también en el libro de Lamentaciones, una de las cosas que hay allí que el profeta describe y lamenta es cuando los profetas dejaron de predicar, de enseñar la palabra. En el capítulo 2, verso 14, dice, y tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué llevó a este pueblo al cautiverio en Babilonia? Que los profetas
Los predicadores de ese entonces no le predicaron al pueblo la verdadera palabra, no enseñaron la verdadera doctrina, no amonestaron contra el pecado, contra la liviandad, contra la mundanalidad, contra el alejamiento espiritual, sino que se dieron a predicar, a inventar, y dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todo lo que hacían era hablarles de bendiciones, de prosperidades, los llenaban de ilusiones, de expectativas, pero que todo era falso, todo era un entretenimiento, pero no los confrontaban con la palabra debido a su condición. No era una palabra que punzaba, no era una palabra que los hacía entrar, ¿verdad?, en el secreto de Dios, que los hacía reflexionar, que les hacía entender que no estaban bien, que tenían que volverse a la senda antigua, que tenían que entrar por el verdadero camino. Usted puede ver que cuando eso ocurre, hay descarrío, y el descarrío lleva al cautiverio. Usted puede ver que en nuestros días también no hay en la mayoría una palabra que confronta, no hay una palabra que lleva a la gente, al hombre, a la mujer, a mirar su condición y a renunciar al pecado, a renunciar a la mundanalidad, a renunciar a la liviandad, a renunciar a todo lo que el mundo le ofrece, sino que le predican vanas profecías. Hay una predicación que solo es ilusionismo. Usted oye a mucha gente diciéndole, en muchas reuniones de jóvenes, le hablan solamente de profecías y le dicen, veo salmistas, veo que Dios levanta esto y aquello, y los ilusionan y los llenan de ilusión. Y claro, si yo vengo a hablarles simplemente que Dios les va a dar 1000 bendiciones simplemente por el hecho de que usted esté aquí, pero no porque se arrepienta, no porque viva la palabra, no porque se consagre, no porque sea un hombre de Dios, pues la gente lo va a recibir, porque a la gente le agrada que le deseen bendiciones. Y usted ve que mucha gente que tiene medios, modos en el mundo, le agrada que uno vaya y llore por ellos y que desee para ellos bendición y que viva diciendo que Jehová te bendiga, que Jehová te prospere, que Jehová te guarde, que te libre de todo enemigo, que no tenga nadie que le espante ni le perturbe. Ellos se alegran, pero no le gusta si usted le dice que se aparte del adulterio, que se aparte de la fornicación, que se aparte del pecado, que deje de ser mundano, que deje de ser abominable delante de Dios. Ahí ya no está, ahí ya ese predicador no es el amigo de ellos. Pero todo el que le vaya a bendecir, y todo el que llegue con una profecía, y todo el que llegue a desearle prosperidad, es bienvenido. Pero se le cierra la puerta a aquellos predicadores que no andan con vanas palabras ni vanas profecías, sino que van a la ley, al testimonio, y le dicen la verdad, porque no tienen temor, porque no venden el mensaje, porque no están aquí para hacer un espectáculo, están aquí para traer un mensaje de Dios, un mensaje responsable, un mensaje que los confronte, un mensaje que los haga temblar, un mensaje que los lleve a la realidad de su vida. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted predica la palabra verdadera y fuerte, le tildan de anticuado, de fanático, de cavernícola. Le tildan lo peor, lo menosprecian.
se burlan. Usted por eso ve hombres que antes predicaban esta palabra, predicaban la sana doctrina, y cuando se vieron estaban relegados. Nadie los invitaba, nadie decía nada de ellos. Entonces ellos dijeron: oye, me estoy muriendo, me estoy quedando solo. Y entonces han abrazado el modernismo, han abrazado la mundanalidad, y hoy en día tienen campañas con multitudes, pero quienes les acompañan son artistas mundanos, cantantes mundanos, ritmos mundanos, gente que viene y ministra en una actividad como esta, pero luego van a ministrarle al mundo, van a los cabarets, van a diferentes lugares a tocar y a cantar, pero ellos lo traen para amontonar, aglutinar multitudes, porque ellos no quieren quedarse por allá como que nadie los tiene en cuenta. Han vendido sus principios, han vendido el mensaje. Ya no hablan de arrepentimiento, ya lo que hablan es solo de prosperidad, ya lo que hablan es de bendiciones, solo bendiciones, pero no confrontan a nadie. Usted ve muchos programas que no le hablan de arrepentimiento a nadie, pasan horas y horas y horas y horas y días y semanas y nunca le hablan de apartarse del pecado, y nunca le hablan de arrepentirse. El adúltero sigue siendo adúltero, el pecador, el borracho sigue siendo borracho, el ladrón sigue siendo borracho, y así sucesivamente. Lo que importa es el dinero, lo que importa es la dádiva, lo que importa son las multitudes. Pero no este pueblo, esta multitud no está aquí por eso, está aquí porque ama la palabra, está aquí porque ama la sana doctrina. ¡Aleluya! Maravilloso el nombre del Señor. Hermano, Elías reunió al pueblo. Si usted puede ver, el pueblo ya no sabía quién era el verdadero Dios. El pueblo no sabía en quién creer. Ellos decían: bueno, nos hablan de Baal, nos hablan de Acera, nos hablan de Astarot, nos hablan de fulano, nos hablan de sutano, pero también nos hablan de Jehová. No sabemos qué hacer, si seguir a Baal o seguir a Jehová. Estaban claudicando, no se habían decidido, estaban en un estado de tibieza, estaban que en ocasiones iban al culto, pero también iban a sacrificar a los ídolos. Amén, se gozaban de alguna manera, o por lo menos disimulaban hacerlo en el culto cuando iban a las casas de Dios, del Dios verdadero, pero también lo hacían cuando iban a la casa de Baal. Pero llega un hombre y les dice: hoy es día de decisión, hoy es día de escoger, hoy es día de determinación, hoy es día de decidir realmente quién es el verdadero Dios. Y entonces dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de él. Pero si para ustedes no es Dios Jehová, sino Baal, pues vayan en pos de él, honren a Baal entonces. Pero no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Baal y luego a Jehová. No pueden participar de la mesa del Señor y luego participar de la mesa de los demonios. No pueden participar de la luz y luego de las tinieblas. No, tienen que tomar una decisión. Escojan hoy a quién sirváis. Vamos a mirar aquí, dice Elías,
quién es el verdadero Dios. Que el verdadero Dios se manifieste. Vamos a ofrecer un buey cada uno. Ustedes son los más, son como 450. Empiecen primero diciéndoles, ustedes que son tantos, van a ganar. Pues háganlo primero. Y ellos creyeron que iban a ganar, porque tristemente ellos estaban creyendo que los ídolos les iban a responder. Y la consigna era el Dios que responda con fuego. De aquí en adelante ese será el Dios en Israel. Y usted puede ver que estos profetas estuvieron desde la mañana hasta la tarde clamando en una manera profunda en su corazón, viendo que no le respondía Baal. Se sajaban sus brazos, el cuerpo, chorreaba la sangre, hacían sacrificios vivo allí delante de ese ídolo, pero Baal no le respondía. Y entonces el profeta que los observaba, que los veía, y veía todo el esfuerzo y toda la entrega y todo el clamor, se acercaba y les decía, sigan clamando. Ustedes dicen que es Dios, Él debe responderle. ¿Será que se ha ido de viaje? ¿No ha regresado? Por eso no le responde. ¿Será que habrá llegado algún visitante y estará ocupado atendiéndolo? ¿Será que está descansando, está haciendo la siesta en su cama? Pero sigan a ver qué pasa. Con esto él se burlaba y les estaba diciendo, ese no es Dios. Porque si fuera verdadero Dios podía estar en todo lugar. Si fuera verdadero Dios podía atender a todo el mundo a la vez. Si fuera verdadero Dios no se cansaba, no duerme, no reposa, no necesita, porque Él es espíritu. Era algo tremendo para esta gente. Pero usted ve que Él les llama a que lo hagan, a que lo sigan haciendo. Y no hubo respuesta. Pero está llamando al pueblo al arrepentimiento, a la restauración personal y nacional. Porque está diciendo, el que responda, el Dios que responda por fuego, ese sea el verdadero Dios de aquí en adelante. Está diciendo con esto que hubieron días mejores, porque cuando yo llamo a alguien a la restauración, a que se vuelva a Dios, estoy aceptando y estoy diciendo que esa persona antes estuvo en el Señor, en los caminos del Señor, que antes conoció al verdadero Dios, que sabe la palabra de Dios, que conoce. Y le estoy llamando a que se restaure esa comunicación, a que restaure su intimidad con Dios. Y la persona con eso está aceptando, ¿verdad?, que quizá hubieron días mejores, momentos mejores. Era una invitación a aquellos que habían conocido a Dios. Aquí no estaba llamando a gente que no había conocido ni había oído nada de Dios. Estaba llamando a gente, a pueblo que conocía de Dios, del Dios verdadero, de la sana palabra, de la verdadera palabra. Conocían. Los está llamando a volverse a la comunión, a volverse al arrepentimiento, a volverse a la santidad, a volverse a vivir una vida consagrada, a depender de nuevo de Dios. Los está llamando. Aleluya. Y entonces está diciéndoles, ¿recuerdan cuando vivían en el Señor?
cuando ustedes eran pueblo de Dios, cuando el venir a la casa de Dios no era una carga, sino uno de los mejores privilegios y momentos donde se recreaba a través de la alabanza, a través de la adoración, donde oír la palabra era una bendición porque usted la oía con fe, con apetito, porque usted estaba sano, porque usted tenía hambre, porque usted estaba vivo y usted quería seguir y conocer al Señor y permanecer en Él y agradarlo. Amén, amado hermano. Gloria a Cristo Jesús. Cuando orar no era una carga, sino una oportunidad de hablar con su hacedor, de contarle a su hacedor lo que le estaba ocurriendo, de presentarle a él lo que estaba deseando hacer o llevar a cabo. Todo se lo comunicaba, todo se lo decía, a ver si él estaba de acuerdo con lo que usted estaba pensando, con lo que usted estaba planificando. Todo se lo traía a él, escuchaba de él la respuesta a través de la palabra. Era una bendición. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó? ¿Quién les estorbó a ustedes para no obedecer la palabra de Dios? Ustedes iban bien, ustedes corrían bien, ustedes eran del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Porque ahora no es una bendición oír la palabra. ¿Por qué no es una bendición estar en la confraternidad? ¿Por qué no es una bendición estar en la convención? ¿Por qué no es una bendición participar de un congreso? ¿Por qué no es una bendición llegar? Amén. Y el apóstol dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Qué terrible, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Cristo Jesús. ¿Recuerda usted, apreciado hermano, compañero y hermanos y amigos que nos escuchan, algún tiempo mejor en su vida espiritual? Si usted por un instante recuerda los primeros días, los primeros años o meses en el Señor, quizá traerá a su memoria, a su mente, que la comunión era un deleite, el estar en la casa de Dios era una poderosa bendición, el venir a momentos y a encuentros como estos, donde hay el pueblo del Señor y donde se puede adorar a Dios, era una dicha, era una bendición. Usted no se quería perder por nada, hacía esfuerzo, mejor dicho, entregaba todo lo que fuera por llegar hasta este lugar. Mucha gente se venía a pie a los lugares, se quedaba hasta en el suelo donde no había ninguna comodidad, aguantaba lo que fuera porque quería estar en la casa de Dios, porque quería estar en el evento, porque quería participar, porque no quería perderse, porque para usted esto era la vida, para usted esto era lo más importante de toda su vida. Todavía mantiene esa vida, todavía mantiene esa sed, todavía mantiene esa hambre espiritual, todavía se sienta con sencillez a oír, todavía recibe esta palabra con fe, todavía siente que Dios es lo más importante que tiene en su vida. Si así es, le felicito. No pierda esto. Pelea, lucha, avanza. No pierda de vista esto. Esto es verdadera vida. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que amar y apreciar siempre. Pero si usted ha perdido, usted que nos escucha a través de la televisión, nos ve a través de la internet también, donde esté, si esto no es importante para usted, le invitamos a volverse a Dios.
le invitamos a retomar la senda antigua. Si en su corazón ya no está esa entrega, ese deleite en la palabra de Dios, usted debe volver lo más pronto posible, hoy mismo, a Dios. Tirarse de rodillas y decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de un toque espiritual. Yo necesito de que tú me satures, de que tú me llenes. Yo no quiero vivir una vida así descarriada y vacía. Yo no quiero seguir perdido ahí en la iglesia como un religioso. Yo quiero beber de los ríos del Espíritu, beber de la palabra, correr tras la palabra de vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cómo está su altar espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Su altar está bien? ¿Está como se merece el Señor? ¿Está en condiciones de ofrecer sacrificio? ¿Está en condiciones para adorar a Dios? ¿Puede adorar a Dios? ¿Puede adorar al Creador? ¿Puede alabar al Creador? No está arruinado tu altar. Amén. Si en esta noche usted está encontrando a través de la palabra que su vida no es la misma, que su altar está arruinado, que no hay alabanza, que no hay adoración, que no hay vida, que no hay unción, que no hay palabra, que no hay el deseo de ganar a los perdidos, que no hay el deseo de avanzar, hay que arreglar el altar. Hay que arreglar el altar. Eso quiere decir que el altar está arruinado. Le pregunto, ¿usted tiene libertad para adorar a Dios? Cuando usted va y se arrodilla, cuando usted llega al templo, ¿usted de verdad puede abrir su boca? ¿Tiene palabra? ¿O se queda meditando? No hay palabra de oración. No puede concentrarse en la oración. Hay perturbación. Le llegan 1000 pensamientos. Le llegan 1000 inquietudes. No abre la boca. No puede adorar a Dios. No hay lágrimas. No hay quebrantamiento. No hay entrega. No hay rendición. No se rinde a Dios un verdadero culto. Hay que arreglar el altar. Hay que arreglar el altar. Eso está diciendo que su vida está arruinada. Eso está diciendo que usted no está en comunión con Dios. Eso está diciendo que anda mal. Tal vez eso está diciendo que solo es un religioso, que solo va al templo para que otros lo vean, que solo va al templo como por un compromiso, pero que ya no hay en su corazón el hambre, la sed, que ya no está en usted el humillarse, que ya no es sencillo, que ha perdido la esencia, que ha perdido la vida, que ha perdido el verdadero propósito. Amashabalaha. Oh, gloria a Dios. Y entonces es una hora de volver a Dios. Aleluya. Es una hora de humillarse a Dios para que vuelva ese tiempo de deleite, de entrega, de consagración, de servicio. Aleluya. De deleite espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra que después que Elías le tocó entonces el turno
para invocar el nombre del Señor, lo primero que hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Él dijo, así no se puede adorar a Dios. Dios no acepta la oración en estas condiciones de descarrío. No acepta la adoración en ese estado de ruina, en ese estado de desierto, de soledad, de descarrío. Dios no acepta, Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente y se vuelve a Dios, no importa su condición, Dios le vuelve a oír. Dios vuelve su mirada, Dios le escucha. Por eso este hombre lo primero que hizo, voy a arreglar el altar. Porque este pueblo se ha descarriado, este pueblo se ha vuelto hechicero, este pueblo ha vuelto al espiritismo, este pueblo se ha ido a la vanidad, este pueblo está involucrado en la mundanalidad, este pueblo está contaminado, y así Jehová no le oye, así Jehová no le responde. Dice la Biblia que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual Dios había dado la palabra diciendo, Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y luego dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y lo hicieron, y dijo, aún hacerlo la tercera vez. Elías quería demostrarle y no dejar dudas que después estos falsos profetas se fueran a inventar y a decir que era que tenía fuego por debajo. Le metió agua hasta que el agua chorreaba, hasta que el agua corría por la zanja. Les estaba mostrando, el Dios que yo adoro es el Dios verdadero, no es un Dios de trucos, no es un Dios falso, es un Dios de realidades, es un Dios de fuego, es un Dios de poder, es un Dios de unción. Aleluya. Ese es el Dios que está aquí en esta noche. Un Dios real, un Dios maravilloso, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que rompe cadenas. Aleluya. Aleluya. Este hombre sabía que sin fe era imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe interna al creyente en el mundo sobrenatural. La fe opera en la esfera de lo espiritual. La fe le permite a Dios actuar dentro de su ambiente. La fe pone al creyente de acuerdo con Dios y con su palabra. La fe no lleva a distorsionar a nadie la palabra, a salirse de los márgenes escriturales y espirituales. La verdadera fe actúa dentro de la palabra, dentro del texto sagrado. Ni le añade ni le quita. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él tenía la certeza que Dios le respondía, que Dios le iba a responder, que Dios no lo dejaría en vergüenza, que Dios es real, que Dios no es un ídolo, que Dios no es una estatua. Aleluya.
La fe invita a Dios a manifestar su poder. La fe pone al creyente de acuerdo con su palabra. La fe siempre ve lo que no es como algo que puede llegar a ser o como algo que es. La fe siempre ve no el problema, la solución del problema. ¡Aleluya! La fe pone a Dios en el control de la circunstancia. La fe le hace ver que Dios es el que gobierna, que Dios es el que mueve, que no hay montaña, que no hay nada imposible. Esa es la fe, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios se manifiesta, cambian las cosas. Todo cambia. Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas se hacen hechas nuevas. Cuando Dios se manifiesta, el hombre cambia, es transformado, es levantado del muladar, de la miseria. Cuando Dios se manifiesta, hay limpieza espiritual, hay sanidad, hay santidad espiritual. Aleluya. Pero en toda manifestación de Dios hay diversos tipos de personas y de opiniones. Amén. Unos creen, unos oyen y creen, se humillan, se rinden, se convierten. Otros se burlan, atacan, hablan sin saber, sin temor de Dios y blasfeman. Usted ve que en los días cuando el Señor se manifestó, cuando estaban aquellos 120 hombres y mujeres reunidos en el aposento alto, cuando Él se manifestó, cuando cayeron allí lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban allí presentes, se reunió una multitud y unos creyeron. Se convirtieron como 3,000 personas aquel día. Pero otros se burlaban, otros dudaban y otros criticaban y otros decían: eso, están borrachos, están ebrios, están llenos de mosto. Y así sucesivamente. Es como que cuando hay una manifestación de Dios, también surge la oposición, pero también surge un crecimiento, un avance, un desarrollo dentro de su obra de Dios. Ahora, siempre habrán esos dos grupos. ¿Qué posición tomamos nosotros? ¿En qué lado nos colocamos? ¿Dentro o fuera? ¿Recibimos o vemos recibir desde afuera? Amén. Porque usted vio que gente se entró y recibió y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron sanados y vieron maravilla. Pero hubo gente que se quedó afuera y criticaba y ponía en duda lo que estaba pasando allí. Amén. Y hubo gente que se armó allí para perseguir. Después que el fuego de Dios cayó sobre el holocausto, después de que el profeta oró con confianza a Dios y el fuego cayó. Aleluya. Después de eso, usted ve que Acab, Jezabel y muchos no creyeron. Y Jezabel dijo: así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no está la cabeza de Elías como una de los profetas que eran nuestros, porque eran los profetas falsos. Dijo: con esto voy a matar a Elías, le voy a cortar la cabeza, le voy a quitar el poder que tiene, le voy a silenciar, no lo voy a dejar seguir hablando, ni predicando, ni diciendo que Jehová es el verdadero Dios. Yo también puedo cortarle la cabeza a ese profeta, yo también puedo silenciar a ese profeta. Eso es lo que quisiera el diablo, silenciar
aquellos hombres que estamos predicando la palabra. Amén. Quisiera silenciar a aquellos que declaran la verdad, que sacan a flote la mentira, la hipocresía religiosa, la falsedad doctrinal. Aleluya. Usted puede ver que después de todo esto, dice aquí el verso 41, que Elías se fue a orar, se fue a clamar, porque había una sequía terrible por causa del pecado. Pero como ahora la mayoría había dicho, Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el Dios de Israel. En otras palabras, el pueblo había dicho, nos volvemos a Jehová, nos convertimos a Él de nuevo, nos volvemos en amistad con Él. Entonces Elías clamó para que viniera la lluvia sobre la tierra de nuevo. Pero le advirtió a Acab, unce tu carro, porque viene una gran lluvia. Y Elías sabía que Acab no quería que la lluvia cayera sobre él, que la lluvia viniera sobre él. Por eso le dice, prepara tu carro, ve para tu casa, escóndete en tu casa, porque se oye una gran lluvia. Y usted no está de acuerdo con esa lluvia. Usted quisiera atajar la lluvia. A usted no le importa la lluvia que va a mandar Jehová. Esto es para los que creen. Esto es para que lo anhelan. Yo no sé si usted estará deseando esa gran lluvia, porque se oye una gran lluvia. Pero usted ve que en las congregaciones y en estas actividades hay gente que se queda mirando a otros que cae la lluvia, que los bautiza el Espíritu Santo, que caen bajo la palabra quebrantados, que se humillan, que se consagran, que se dan todo. Pero ellos están desde afuera, mirando. El único placer es mirar, no disfrutar. Otros sacan el paraguas de la indiferencia y se meten bajo ese paraguas y se quedan sentados en la gradería o por allá en las bancas, con los ojos cerrados, como que esto no es para mí. Y la lluvia cae, la lluvia cae, el poder cae, el fuego cae, y ellos siguen secos. Ellos siguen secos, ellos siguen muertos, ellos siguen sin vida. Pero yo no me quiero ir seco. Yo quiero que la lluvia me moje. Yo no le tengo miedo a la lluvia. No detesto la lluvia, me agrada la lluvia. Quiero que la lluvia caiga. Quiero que eso que se está escuchando venga. Amashama. Oye, aleluya. Dice aquí la palabra, y entonces cayó el fuego. Cayó el fuego y consumió el holocausto. Lamió las piedras. Todo lo que estaba allí fue consumido por el fuego. La carne del buey desapareció por el fuego. Fue incinerada por el fuego de Dios. Dice, entonces cayó el fuego. Amén, hermano. Y en los Hechos dice, y de repente vino un estruendo, un viento y un estruendo. Comenzó a caer el fuego.
comenzó a caer la gloria de Dios. Hermano, esta noche, aquí está el fuego. Está cayendo el fuego. El fuego que consuma la mundanalidad, que consuma la carnalidad, que consume la religiosidad, que consume la indiferencia, que consume la frialdad, que consume la mundanalidad, que consume todo aquello. ¡Aleluya! No corra, hermano, véngase suave. Pero aquí está el fuego, hermano. Y no solamente el fuego, está cayendo esa lluvia que se eche. Maravilloso el nombre del Señor. Quite el paraguas, quítelo, bótelo, deja que el Señor te toque, deja que el Señor te salve, que el Señor te liberte, que el Señor rompa las cadenas. Corran las sillas hacia atrás, hermano. Pero no pierda la comunión con Dios. No se quede por fuera. No mire la lluvia de afuera. ¡Éntrese! Deja que Dios te toque. Y Ramashive, deja que Él te transforme, te cambie, te dé vida, te levante, te restaure. Arregla tu altar. Aleluya. Derrama su corazón, clama, clama con todo su corazón, clama, llame a Dios, dígale a Dios, tócame, Dios, restáurame, dile, cámbiame, rompe mis cadenas. Y Rabasala. Diga, no quiero volver a igual. Quiero volver siendo un hombre nuevo, una mujer nueva, un obrero nuevo, un obrero con visión. Quiero volver para tu servicio. ¡Esta es la hora, pueblo! ¡Esta es la hora, iglesia! ¡Este es el momento! ¡Oh, aleluya! Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Ríndale a Él su ser. Ríndale a Él su vida.